en las etapas prenatal. Nos vamos a centrar en las etapas prenatal, infancia y niñez de esta clase de desarrollo humano número uno. Bien. Eh, bueno, en base a las clases previas que ya han ido teniendo, ¿no? Eh, ¿qué, qué pueden entender sobre desarrollo humano? ¿De qué trata? ¿El desarrollo es propio y solo propio de los humanos o todas las especies se desarrollan? ¿Qué caracteriza a los humanos sobre las otras especies en cuanto a su desarrollo? ¿Qué opiniones tienen? No sé, quisiera ir viéndolo en el chat. A ver, vayan mencionándome, por favor. Mientras tanto, vamos viendo que acá el desarrollo humano se menciona como un conjunto de cambios cuantitativos y cualitativos a nivel orgánico y psicológico que se da en todo el ciclo vital. Bien, en todo el ciclo vital. Eh, a ver, te voy mencionando. Cuando un bebé nace, ¿puede hablar? Cuando el bebé nace, mm, ¿puede expresar su enojo? ¿Puede expresar su hambre? Cuando va creciendo eh, y ya tiene unos 3 años, ¿no? Camina e incluso por ahí da unos pasos ya más rápidos, ¿no? Que podríamos decir que ya empieza tal vez a correr. Mm, ¿Qué ha pasado ahí? ¿Se le enseñó a caminar? Es decir, ¿aprendió a caminar? ¿O biológicamente ya está preparado y eso es lo que importa para que él pueda caminar? Otro aspecto, por ejemplo, cuando ya has crecido, ¿no? Ya creciste, ya tienes tus 16, 17, 18, 19 años, ¿no? Y haces memoria del tiempo en el que estabas ahí en secundaria. Y en particular los chicos, ¿no? ¿Tu voz cambió? ¿Y por qué cambió tu voz? ¿Aprendiste a tener una voz más grave? ¿O fue tu maduración, tus cambios fisiológicos los que hicieron ese cambio? Entonces, vamos viendo de que hay distintos tipos de cambio, ¿no? Y acá los van eh, mencionando como cuantitativos y cualitativos, ¿bien? Y hay más denominaciones para estos tipos de cambio. Y hay distintas características que vamos a ver que se manifiestan a lo largo de nuestra vida, ¿de acuerdo? El desarrollo humano es un aspecto muy amplio en el estudio psicológico. La psicología del desarrollo se encarga principalmente de esto, o también lo puedes encontrar como psicología evolutiva, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué pasa con el desarrollo humano? ¿Qué lo caracteriza de otras especies? Por ejemplo, un perrito, un gatito van creciendo y van teniendo cambios, ¿no? Y hay un desarrollo, ¿no? Igual con todas las especies. Los insectos, digamos, los peces. Ahora, hay cambios que son ciertamente más característicos de especies, digamos, las mariposas, ¿no? Para llegar a ser mariposas tienen que pasar por su estado de oruga, ¿no? Y hacer una metamorfosis. Eso es algo característico de su especie, es decir, no todas las especies hacen una metamorfosis, ¿verdad? Pero en nuestro caso, como humanos, ¿qué nos caracteriza? Pues vemos que el perrito va creciendo y va desarrollando ciertas capacidades, digamos, la capacidad para responder ante un truco, ¿no? Que tú quieres. Le enseñas a dar la patita. Tal vez de chiquito no podía, ¿no? Le costaba mucho, ni caso te hacía. Pero ha ido creciendo, tú lo has entrenado y aprendió, ¿no? Pero fue parte de su desarrollo. Ahora, eh, similar con un gato, ¿no? En base a su experiencia, puede.
ser un gato muy distinto a cualquier otro, ¿no? El desarrollo termina caracterizando, ¿no? A distintas especies y distintos animales. En nuestro caso, ¿qué nos hace especiales? Podría decirte que hay tanto un componente físico, ¿no? Fisiológico, como un componente social, ¿bien? Y más que nada psicológico o psicosocial, ¿bien? Tiene mucho que ver esto para el desarrollo humano. Ahora, también no podemos dejar de lado, más allá de nuestra condición física, ¿bien? Podemos haber nacido dentro de lo que consideramos saludables o podemos haber nacido con alguna discapacidad, ¿ya? Alguna discapacidad o alguna eh, malformación o alguna enfermedad hereditaria, ¿bien? Entonces, eso nos va a diferenciar sobre otros, ¿bien? En nuestro desarrollo. Pero yendo solo al caso de que seamos personas saludables, nuestro entorno también va a influir en nuestro propio desarrollo, ¿de acuerdo? Tiene mucho que ver en eso. Entonces podemos decir que no todo niño, porque ha crecido, va a poder caminar, ¿bien? Si bien no puedes hacer a un bebé recién nacido caminar por sí solo, tú esperarías que un niño de año y medio, tal vez de un año, ¿no? Hay casos, o ya al menos un niño de 2 años ya esté caminando, ¿no? Pero puede darse el caso de que no. Bien, vamos viendo qué son estos cambios cuantitativos. Son variaciones corporales o físicas. Ejemplo, estatura y peso. También destrezas conductuales. Ejemplo, cantidad de vocabulario. ¿De acuerdo? Entonces, lo cuantitativo vamos a entenderlo como cambios que son fácilmente visibles, ¿de acuerdo? Y que son fácilmente medibles, ¿ya? Yo puedo ver que un niño ha crecido, tal vez lo pongo ahí, ¿no? Al lado de la pared, al lado de la columna, marco el lápiz y de ahí un tiempo después vuelvo a marcar con el lápiz y veo que ha cambiado su estatura, ¿no? O agarro un centímetro, una wincha y mido, ¿no? Cuántos centímetros ya está midiendo este niño. Igual su peso, ¿no? Podemos ir a una balanza y ver cuánto va cambiando nuestro peso, ¿de acuerdo? Ahora, eh, hay veces en las que no es tan fácil verlo, ¿no? Por ejemplo, tú estás haciendo tu dieta, ¿no? O yo estoy haciendo mi dieta y digo, uy, no, ya subí de peso. Y mis amigos me dicen, oye, pero yo te veo igual, estás igual. Ah, no, es que hay que verlo en la balanza. Bien, hay casos ahí particulares, ¿no? Que variaciones pequeñas, pues, no son fácilmente perceptibles a la vista, ¿no? Pero sí se pueden medir con más facilidad. ¿De acuerdo? Igual las destrezas conductuales, por ejemplo, la cantidad de vocabulario. Es decir, yo puedo ver que el niño ya habla, ¿no? Puede decir mamá, puede decir papá, pero no sé cuántas palabras dice, ¿bien? Tal vez solo dice mamá y papá, entonces solo tiene 2 palabras en su vocabulario. Pero vemos que los niños van adquiriendo palabras con mayor velocidad, ¿bien? Entonces, esta forma de medirlo nos referimos a un cambio cuantitativo. Ah, ya, mi hijito la semana pasada hablaba 20 palabras, tenía 20 palabras en su vocabulario y esta semana ya tiene 80. Wow, pero yo veo que hay una variación. Bien, lo puedo medir contando esa cantidad de palabras que el niño pronuncia. Bien, y el cambio cualitativo. Son variaciones en la personalidad, actitudes, procesamiento de información, etcétera, son visibles en la conducta social. Es decir, tienes al pequeñito de un año, ¿bien? Tienes al niñito de un año. Habitualmente no está hablando, pero cuando te comunicas con él, ¿no? Le haces gestos, ¿no? Tratas de hablarle, empieza a balbucear. No pronuncia una palabra, pero balbucea, ¿bien? Entonces ahí puedes decir, hay un cambio cualitativo. Es decir, lo veo, veo que hay una manifestación, ¿bien? Pero he tenido que interactuar con el niño para
poder visualizar ese cambio. Es decir, el niño ya puede balbucear, ¿de acuerdo? Pero todavía no pronuncia palabras. Pero yo he tenido que interactuar con el niño para que él me demuestre ese cambio cualitativo, ¿de acuerdo? Igual con un niño, ¿no? Que tal vez, ponte, lo conociste a los 4 años, tu sobrinito que por X razones, tal vez un trauma, un trastorno, no hablaba en absoluto, ¿bien? No hablaba en absoluto. Por razones X, lo vuelves a ver después de años, ¿bien? Lo ves ya cuando tiene 6 años. Entonces lo ves calladito, ¿no? Lo ves calladito y dices, uy, no, mi sobrino todavía no ha superado ese trastorno, ¿no? Ese trauma. Pero viene su mamá y le pregunta, ¿ya has hecho tu tarea? Y ves que el niño empieza a hablar. Sí, ya hice, todo bien. Ah, ok. Tuvo que haber interacción para que yo pueda visualizar ese cambio. ¿De acuerdo? No estoy midiendo cuántas palabras dice. No estoy preocupado si pronuncia bien o pronuncia mal. Me estoy fijando si tiene la capacidad de hablar o si no. ¿De acuerdo? Igual con las actitudes. A un niño, tú lo caracterizas porque es feliz cuando ves su comportamiento, ¿bien? Pero no puedes medir, ah, no, este niño es súper feliz, ¿no? Sacó 100 puntos en el nivel de felicidad. No, ¿verdad? A menos que utilices un instrumento que esté desarrollado para medir eso, ¿de acuerdo? Procesamiento de información, es decir, que pueda tener una comprensión de los datos que recibe o del conocimiento que recibe. Digamos que en nuestro caso, ¿no? Tú como adolescente, yo como adulto, eh, podemos leer un libro, podemos extraer un párrafo y sacar un breve resumen sobre lo que dice este párrafo en específico. ¿Cuál es la idea principal? Bien, hay un procesamiento de la información. Pero una vez que yo lo manifieste, puedo ver que ese cambio está ahí y a ese cambio lo llamo cualitativo. ¿De acuerdo? Son visibles siempre en la conducta social, se tienen que manifestar. ¿De acuerdo? Eh, yo puedo ver, tal vez, medir que mi hijo ahora da 10 pasos seguidos antes de tal vez necesitar apoyarse en algo. ¿Ya? Ya da 10 pasos seguidos. Estoy hablando de un cambio cuantitativo. ¿Ya? Pero si hablara de un cambio cualitativo, solo me refiero a que el niño ya puede correr. Bien, ya tiene la capacidad de correr. No me estoy fijando si da 30 pasos, si corre 10 metros, si corre 20 metros. No lo estoy midiendo, solo me estoy fijando si la capacidad o la cualidad está ahí. Bien, esto es parte del estudio de la psicología evolutiva, como ya habíamos mencionado. ¿De acuerdo? Hasta aquí nos hemos entendido, chicos. ¿Hay preguntas? ¿Hay alguna consulta? Déjame ver en el chat. Sí, 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 sí. Estos también son físicos o psicológicos. Desarrollo. Todo claro, si se entiende, todo bien, profesor, todo claro. Excelente. Bien. Entonces, factores condicionantes. Como ya mencionaba, hay un factor biológico o fisiológico, ¿ya? Sociocultural, ¿ya? Y personal o biográfico. En lo biológico vamos a ver tres aspectos. La herencia, que se refiere a la transmisión genética, es decir, eh, el color del cabello de los padres, el color de los ojos, la contextura corporal, la altura, eh, el color de la piel, ¿no? Incluso posiblemente muchas enfermedades, ¿ya? Muchas enfermedades físicas y tal vez algunas mentales, ¿ya? Ahora, también se hereda ciertas predisposiciones, ¿no? Por ejemplo, hablan de el temperamento, ¿ya? El temperamento suele decirse que se hereda. Eh, otros aspectos pueden ser, no sé, mm, la inteligencia. Algunos mencionan que la inteligencia puede ser heredada, por el hecho más que un potencial.
¿ya? Es decir, puedes tener cierta facilidad para cierta ciencia, cierto oficio, cierta profesión o cierto arte, ¿bien? Tal vez papá era dibujante, ¿no? La familia viene de dibujantes y tú tienes esa facilidad para hacer el dibujo, ¿bien? Entonces hay cierta herencia, ¿ya? Lo congénito se refiere a eventos o daños que se presentan desde la fecundación hasta el parto, ¿bien? Desde la fecundación hasta el parto. Y la maduración, proceso biológico predeterminado que corresponde a la especie, ¿bien? Entonces, a ver, lo congénito puede ser, por ejemplo, enfermedades adquiridas durante el embarazo, ¿bien? Enfermedades adquiridas durante el embarazo. Eh, Veamos, el SIDA no se hereda, ¿bien? No se hereda genéticamente, sino que se adquiere por transmisión de forma congénita. Si es que la mamá tiene SIDA, el bebé va a tener SIDA o VIH si es que entra en contacto con los fluidos, ¿bien? Los fluidos corporales. Eh, por eso es que hay que tanto, digamos, en el caso de que pase que una mamá con VIH o SIDA quede embarazada, su embarazo es de riesgo por el hecho de que hay la gran posibilidad de un contagio, tiene que estar bastante controlada en cuanto a los retrovirales, ¿no? Bajar su carga viral al mínimo para que, digamos, el riesgo de contagio sea el menor posible y no debería dar un parto natural, ¿no? Si no, tendría que ser por cesárea. Y incluso en esa situación hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Pero ahí hablaríamos de algo congénito. Igual con otras enfermedades, por ejemplo, cuando las personas, la mamá, en este caso, fuma, es alcohólica, tiene adicciones, esto termina afectando al feto, en particular al embrión, ¿ya? La maduración, en este caso, son las capacidades que tú vas adquiriendo en base a tu desarrollo físico, bien, personal. Es decir, tiene una carga genética, es decir, eh, la mayoría tenemos la facilidad para empezar a caminar alrededor del año y medio a los 2 años. Hay unos que por estimulación del ambiente, ¿no? Pueden empezar a caminar antes. Hay algunos que se demoran un poco más, pero la media está entre eso, ¿no? El año y medio, 2 años que uno ya esté caminando, ¿no? Sin ayuda. Ahora, nuevamente, esto es un proceso de maduración. Un niño de 1 año va a tener muchas más dificultades para caminar, ¿bien? Similar con el caso de la pubertad. eh, el cambio de tu voz siendo chico, el ensanchamiento de las caderas, el ensanchamiento de hombros, ¿no? Son causas de la maduración. Llegó la pubertad y el cuerpo empieza a cambiar, ¿no? Porque ya está preparado para avanzar en esa evolución, ¿de acuerdo? Son causas de maduración. ¿Qué es la etapa de sensibilidad? La etapa de sensibilidad se refiere a este momento o tiene que ver mucho con este factor condicionante biológico congénito, ¿ya? Esta etapa de sensibilidad es la etapa embrionaria, ¿ya? Los primeros 3 meses. ¿Qué pasa? Eh, que la mamá tiene que consumir, por ejemplo, cuando le hacen, ¿no? el control de embarazo, le recetan ácido fólico, vitaminas, ¿no? Tanto para que ella no se debilite, porque, digamos, ahora tiene que proveer tanto para ella como para el embrión, ¿bien? Y en unas semanas, que será el feto, eh, ¿no? Para que no caiga en anemia, como también facilitar la buena formación de los órganos, los sistemas internos del bebé, ¿bien? En este caso el embrión. Ahora, ¿qué pasa en esta etapa de sensibilidad? Que el niño, si la mamá consume, por ejemplo, alcohol, va a ser afectado.
¿ya? Y va a tener bastantes problemas. La mamá consume una medicina en particular y va a afectar al embrión. Y el embrión está desarrollando los órganos. Entonces esa etapa es de sensibilidad, es de bastante vulnerabilidad. A estos elementos, a estos componentes que causan estos daños en la formación del embrión, a eso se les llama agentes teratógenos, ¿ya? Teratógenos. Eh, Puede ser el alcohol, el tabaco, el fumar, los cigarrillos, pueden ser las drogas, ¿bien? Pueden ser los medicamentos. Por eso es que la madre, durante los primeros meses en particular, se tiene que cuidar bastante, ¿bien? Incluso en el caso de una persona con adicción que quiere ser madre, tiene que pasar un tiempo, ¿no? Bastante prudente. Correcto, es una etapa de alto riesgo, Natalia, excelente. Eh, Esta persona tiene que tener bastante tiempo previo de haber estado limpia de estos componentes, ¿bien? Del consumo del alcohol, del tabaco, del cigarrillo, para que no afecte la formación del embrión y luego un feto. Exacto, periodo crítico, etapa de sensibilidad, similar, ¿bien? También etapa vulnerable, ¿no? También la caracterizan por eso, ¿bien? Eh, Pasando a lo sociocultural, perfecto, Liz, excelente. Entonces, gracias por la pregunta porque ayuda a poder profundizar en esto. Sociocultural se refiere a la influencia del contexto sociocultural en el que convive la persona, ¿bien? Eh, Imaginemos, ¿ya? Solo acá en Perú. mm, ¿Tú dirías que todos los niños pueden caminar entre el año y medio y 2 años de edad? ¿Caminar sin ayuda, sin apoyo? ¿O hay algunos casos que no son pocos, sino tal vez sectorizados, tal vez por estrato social, ¿no? Estrato económico, que tienen una dificultad particular para poder caminar por sí solos? Por ejemplo, hay personas, ¿no? que tienen que trabajar todo el día, ¿no? Los padres, la mamá en particular, y tiene que estar con el niño, ¿no? Todo el rato. Entonces pasaba que la mamá pues lo tiene, ¿no? Ahí en el canguro, en su manta, ¿no? Amarrado al niño para que no se le escape, ¿no? Porque también igual sabemos que los niños pues al ser eh, bastante curiosos, si tú le pierdes de vista un momento, pues puede sufrir algún accidente, ¿no? En especial si está en un entorno que no es controlado. Entonces, digamos, la mamá está en el mercado, está trabajando y tienen ahí al niño amarrado, no tiene oportunidad de empezar a explorar el mundo, no tiene oportunidad de gatear, no tiene oportunidad de siquiera ponerse en pie por sí mismo, ¿no? Entonces ahí el niño va a tener problemas para poder empezar a caminar en el tiempo que se espera, ¿bien? Si esto es constante, ¿no? Tiene la mamá ahí a su hijo desde el año, 2 años, 2 años y medio, y el niño no ha tenido tiempo pues para pararse, a pesar de que su cuerpo, su estado fisiológico ya ha madurado, ¿ya? Puede haber madurado para que el niño ya pueda caminar, no ha tenido el incentivo del ambiente, del entorno sociocultural para que pueda caminar. Bien, entonces vemos que estos factores condicionantes están relacionados, ¿ya? Eh, Ahora, posiblemente ya no hablando de caminar, ¿no? Sino de alimentación, ¿bien? De alimentación. Por ejemplo, acá nuestra alimentación está basada netamente en pollo, ¿no? Pollo, gallina, principalmente esa es la carne que más consumimos. Eh, por ahí es menor, ¿no? El consumo de carne, ¿no? Refiriéndonos a carne de res, carne de cerdo, ¿no? O carnes rojas. Y tal vez incluso menor o similar al de la carne, el pescado, ¿no?
Bien, entonces, este contexto sociocultural, ¿no? Que se refiere a la alimentación, ¿no? Nuestra alimentación habitual está compuesta de pollo, va a dar un resultado tal vez distinto en cuanto a nuestra formación, nuestro desarrollo físico particularmente, que podríamos decir a comparación de otros países, ¿no? Donde tal vez comen más carne, sin ir muy lejos, tal vez Argentina, ¿no? Que se caracteriza por la carne, o Estados Unidos, ¿no? Que también comen bastante carne. Y el pollo es más bien algo poco usual, ¿no? En el consumo diario de su dieta. Yendo tal vez hacia los sectores asiáticos, lo más habitual sería que coman pescados, ¿no? En vez de pollo o carne, ¿bien? Entonces, ese sector sociocultural, ese factor sociocultural, tiene esa influencia, ¿bien? Mm, También otros contextos, ¿no? El tipo de educación que recibimos y todos los demás aspectos que vamos a ir viendo. El personal o biográfico se refiere a un conjunto de experiencias personales en relación con el entorno, conciencia e interpretación personal de las vivencias. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes haber nacido en este país eh, y si bien todos recibimos en su gran mayoría el mismo contexto, eso no quiere decir que seamos netamente iguales, ¿bien? Podemos ser muy parecidos en algunos aspectos, pero muy distintos en otros. Sin alejarnos mucho de la casa, tal vez con tu hermano, has crecido en un entorno mucho más similar porque crecen bajo la misma casa, tienen a los mismos padres, ¿no? Participan en la misma dinámica familiar. Hay bastante diferencia entre uno y otro, ¿no? Tal vez tu hermano es un poco más enojón, tal vez tú eres un poco más alegre o viceversa, ¿bien? Entonces, vemos que el factor personal o biográfico también tiene su influencia, su característica, ¿bien? Estos tres factores no son determinantes uno del otro y más bien están interrelacionados, ¿de acuerdo? Tienen una relación bastante importante. ¿Qué pasaría si un niño no nace en un entorno social, en un entorno sociocultural? Es decir, no sé, nace no, en una comunidad no contactada, tal vez, ¿no? En la selva. Y más aún, incluso, no sé, se pierde, ¿no? No es criado por personas, sino tal vez sobrevive por ayuda de animales, tal vez, ¿no? Hay casos como los niños ferales, ¿no? Que son criados por animales y su socialización no se ha dado como uno quisiera. Entonces, ¿qué pasaría? A lo Tarzán, podríamos decir, ¿no? Marco Antonio. Claro. eh, entonces, ¿qué pasaría en estos casos? Si bien está el factor biológico y también podemos decir que el personal o biográfico, el sociocultural, el no estar, genera, ¿no? Una gran diferencia en comparación con otras personas de su misma especie. ¿Bien? Eh, Incluso podríamos decir que lo personal o biográfico se ve mucho más influenciado por lo sociocultural, ¿no? Porque al no tener una influencia social, digamos, una sociedad humana, eh, la experiencia o cómo tú experimentas esas situaciones va a ser muy distinta, ¿ya? No hay alguien que te haya enseñado a hablar, no hay alguien que te haya enseñado la moralidad, ¿no? De la sociedad, o qué es bueno o qué es malo para ti, ¿bien? Entonces, ahí vemos que estos factores son bastante importantes, ¿de acuerdo? Dimensiones. Bien, estas dimensiones son las que vamos a ver a lo largo de la clase, ¿ya? Vamos a ver estas tres dimensiones, tanto la física, ¿no? Asociada al crecimiento del cuerpo, incluidas las habilidades sensoriales y motoras, la cognitiva, que es mucho más rica en este aspecto de la psicología, ¿no? Como psicólogos, pues si bien no podemos descartar la importancia de la dimensión física, del desarrollo del cuerpo, ¿no?
Eh, no somos especialistas en esto, ¿no? No somos fisiólogos, no somos médicos, no tenemos estudios en anatomía eh, muy profundos como para estar, digamos, mm, debatiendo al mismo nivel, ¿no? Que alguien que sí se ha centrado en estos aspectos. Entonces, la dimensión física es tan importante, sí, pero no es tan detallada en este aspecto, en este campo de la psicología. Bien. En cambio, la dimensión cognitiva y la psicosocial sí es bastante estudiada, hay bastantes teorías, ¿no? Hay bastantes puntos de vista sobre ello, vamos a ir viéndolos, y es acá donde nos vamos a centrar un poco más, ¿ya? La cognitiva se refiere a los cambios en el procesamiento de la información, la atención, la memoria, eh, el aprendizaje, la percepción, ¿bien? Cambios en nuestra forma de conocer el mundo, ¿bien? Esa es la dimensión cognitiva. Y la psicosocial son cambios en la manera de relacionarnos con los demás. Erickson lo explica en su desarrollo psicosocial. Bien, eso lo vamos a ir viendo. Ahora, la dimensión cognitiva se refiere mucho a las capacidades, ¿ya? De procesamiento de información, de comprensión, ¿de acuerdo? A las capacidades de comprensión. En lo psicosocial se refiere más a la interpretación y la relación que tenemos en el aspecto social, ¿ya? Como ya dice, cambios en la manera de relacionarnos con los demás. Eh, y el que más se destaca en el aspecto de la dimensión cognitiva, me imagino que ya has escuchado, ¿no? De Jean Piaget, psicólogo, educador bastante importante en este aspecto de la psicología evolutiva y en el desarrollo cognitivo. Bien, dato curioso para gran parte, ¿no? De sus estudios y teoría, eh, tiene a sus hijos como objetos de estudio, ¿no? No es que los tenga en jaulas, ¿no? Simplemente por observación, ¿no? Es como si tú te sentaras a ver cómo va cambiando tu sobrino, ¿no? O tu hermanito, cómo va adquiriendo nuevas habilidades, ¿no? Y en este caso Piaget observando a sus hijos, ¿no? En cierta medida también poniéndoles distintas tareas, va viendo cómo sus capacidades van cambiando, van incrementando. Y como tiene hijos de distintas edades, pues tiene la facilidad, ¿no? Para ir comparando, ¿no? Cómo vamos pasando de distintas etapas. Bien, entonces, avanzando, tenemos estas etapas mencionadas, prenatal, desde la concepción al nacimiento, infancia, del nacimiento hasta los 3 años, niñez temprana, desde los 3 a los 6 años, la intermedia, de los 6 años a los 11 años, la adolescencia, de los 12 a los 20 años, la adultez temprana, de los 20 a los 40 años. Entonces, si tienes 20 años, ya estás catalogado como adulto temprano. ¿Bien? Adultez intermedia, de los 40 a los 65 años, y adultez tardía, de los 65 en adelante. Bien. Eh, ahora, hay algo que vale la pena mencionar antes de ir continuando, y es que si bien hay etapas que podemos considerar que sí son estrictamente, ¿no? Cumplidas, por ejemplo, prenatal, hablamos desde la concepción al nacimiento, ¿no? Ahí no puede haber debate, no quiere decir que un niño que ya nació siga en su etapa prenatal. Esto se refiere a que ya nació, ya salió del útero, entonces ya no es un prenatal, es un infante, ¿de acuerdo? Ahora, puedes tú llamar infante a un niño de 2 años y 11 meses, y podrías llamar a un niño eh, que está en su niñez temprana cuando ya cumplió sus 3 años, pero no necesariamente vamos a ver que el niño que ya está en su niñez temprana tiene todas las capacidades que supuestamente debería tener esta etapa, ¿de acuerdo?
similar con la infancia, ¿ya? Y con las otras etapas del desarrollo. Por ejemplo, un adolescente. ¿Tú crees que haya gran diferencia entre un adolescente que tiene 19 años y 10 meses con un adulto temprano que tiene 20 años y un mes? Son 3 meses de diferencia aproximadamente. ¿Crees que haya gran diferencia? ¿O es que al cumplir los 20 ya maduró, ya dijo, mañana me voy de casa, mañana me consigo un lugar donde vivir, mañana consigo trabajo? No, ¿verdad? Exacto. No es estricto, ¿no? No es estricto. No porque cumpliste 20 años, ya eres el adulto temprano que debe ser. Va a pasar un tiempo, ¿ya? Y es característico, ¿no? Yéndonos al factor personal o biográfico, cada persona va a transitar estas etapas de una forma distinta, ¿ya? Entonces, vamos avanzando. Hablemos sobre la fecundación, ¿bien? La fecundación. Tenemos al papá y la mamá, ¿no? El espermatozoide y el óvulo. 23 cromosomas uno, 23 cromosomas el otro, sumados dan 46 cromosomas, que son los 46 cromosomas que tenemos todas las personas con un desarrollo dentro de lo normal o saludable. ¿Bien? Cuando tenemos una variación en esos cromosomas, vemos que hay distintas enfermedades o síndromes, en este caso, que se van a manifestar. ¿Bien? Entonces, la fecundación ocurre ¿en qué parte? En el cuello uterino, en el útero, en el ovario mismo, en las trompas de falopio. ¿Dónde es que ocurre la fecundación, chicos? En las trompas, ¿verdad? Exacto. Bien, en las trompas de falopio. Excelente. Entonces, vamos a ver que acá tenemos, eh, perdóname, ¿listo? Tenemos al óvulo, ¿verdad? El día uno, un único espermatozoide fecunda el óvulo, ¿verdad? Ahora, hay estudios, digamos, el conocimiento popular, ¿no? O lo que llamaríamos el supuesto sentido común, te diría que el espermatozoide más rápido, ¿no? Es el que fecunda el óvulo, ¿no? Entonces, tú has crecido tal vez con la idea de que tú has sido el espermatozoide más rápido, ¿no? Y no necesariamente, ¿verdad? Hay estudios que indican que el óvulo tiene una forma, un sistema para elegir al espermatozoide que lo va a fecundar, ¿no? Entonces, ya no es tanto de que fuiste el más rápido, ¿no? Tal vez fuiste el más afortunado, el más chévere, tal vez, ¿no? Le caíste bien al óvulo y ya, pues. Ahora, no, no, claramente tú no eres solo el espermatozoide, ¿no? También eres el óvulo. Ha sido una evolución, ¿no? Tan guapo soy que me escogieron, dice Pierre. Ah, posiblemente, ¿no? Posiblemente le pareciste atractivo al óvulo, ¿verdad? Bien, entonces el día uno, el espermatozoide fecunda el óvulo, se convierte en un cigoto. El día 2 ya hay dos celdas, ¿no? Ya hay una división celular. Van pasando a cuatro celdas. El día 3 ya hay 8, ¿no? El día 4 ya le llamamos mórula. El día 5 ya hay un blastocisto, ¿bien? Y para esto, de la fecundación que ya hubo en la trompa de falopio, ha ido cambiando, ¿no? Ha ido transitando toda la trompa para llegar al útero y llegar al día 6 7 para la implantación, ¿no? De este blastocisto, ¿bien? Entonces, mm, cuando hablamos de la fecundación, ¿de acuerdo? Nos referimos a la unión, ¿no? Del espermatozoide con el óvulo, ¿ya? A la fecundación, ¿de acuerdo? Siguiendo, la etapa prenatal. En lo físico tenemos la etapa cigotal, la embrionaria y la fetal. Bien, la cigotal, desde la fecundación,
hasta la primera y segunda semana. Bien, va entre esos tiempos. Bien, fluctúa entre esos tiempos. Ocurre la división celular y la anidación uterina, como ya habíamos visto en el esquema anterior. Bien, en la embrionaria, de la tercera a la octava semana, la organogénesis. Esta es la parte más importante, ¿ya? Acá se empiezan a formar tus órganos, tus sistemas, capas germinales o embrionarias. A esto es como nos consultaba Lisi, el periodo crítico, el periodo sensible, ¿bien? Agentes teratógenos. Acá es donde estos agentes teratógenos causan su mayor daño, ¿ya? Ahora, estos agentes teratógenos, entre la tercera y octava semana, son variados, ¿no? Como ya habíamos mencionado, puede ser tanto el consumo, ¿no? Del alcohol, drogas, tabaco, cigarrillos, eh, incluso podríamos decir que afecta ser un fumador pasivo, ¿no? Es decir, no eres quien consume el cigarrillo, pero sí quien está al lado de la persona que está fumando. Bien. Entonces, ahí, en el caso de las mujeres embarazadas, tienen que tener mucho cuidado en esta etapa, ¿de acuerdo? Y la fetal, que va de la novena a la semana 36, la culminación de la formación de los órganos. Bien, acá tenemos las hojas embrionarias o las etapas embrionarias, ¿de acuerdo? Acá hay tres etapas que son bastante importantes: el endodermo, el ectodermo y el mesodermo, es decir, estas capas, ¿ya? En el endodermo se empieza a formar el aparato digestivo, el páncreas, el sistema respiratorio, ¿no? El hígado. En el ectodermo se empieza a formar la piel, el cabello, las uñas, los dientes, los órganos sensoriales y el sistema nervioso. Bien, ten eso en cuenta. En el mesodermo, los músculos, esqueleto, aparato circulatorio. Bien. Acá es donde tenemos el periodo de mayor riesgo, el periodo crítico o etapa de sensibilidad. ¿Ya? Entonces, no te olvides. La etapa prenatal, cognitivo y psicosocial. Bien, en la dimensión cognitiva, la habilidad para aprender y recordar, para responder a los estímulos sensoriales está en proceso de desarrollo. Bien, es decir, ya hay ciertas respuestas, bien, y en este caso, como menciona, se da por asociación de estímulos, hay un condicionamiento clásico. Eh, por ahí el bebé, ¿no? En este caso feto, ya empieza a responder a la voz de la mamá, ¿no? Por ahí da una patadita, ¿no? Y si el papá también es alguien que está constantemente cercano, ¿no? Por asociación de estímulos, ese condicionamiento clásico también puede responder, ¿no? Puede tener una reacción, ¿de acuerdo? Ahora, recuerda tu clase de aprendizaje y condicionamiento clásico, estas respuestas no son conscientes o son involuntarias, ¿ya? Son más por reflejo, pero ya nos da un indicativo de que hay un desarrollo cognitivo, ¿de acuerdo? Y acá tiene que ver mucho con lo psicosocial, ¿no? Como ya había mencionado. El feto responde a la voz de la madre y desarrolla preferencia por ella. ¿Bien? Como es lo más cercano que tiene, ¿no? Y lo constante, digamos, todo el día está ahí, ¿no? La voz de la mamá, pues desarrolla, ¿no? Una preferencia por su mamá. ¿Bien? Existe una investigación que señala cuando el feto oía la voz de su madre, su ritmo cardíaco se aceleraba, el mismo que decrecía cuando le hablaba una desconocida. ¿Bien? Kisilevsky en 2003. Eh, y a esto viene lo de la preferencia, ¿no? Tal vez viviendo, ¿no? Vemos que el feto pues está más activo cuando escucha la voz de la mamá que cuando escucha la voz del papá, ¿no? Hay una preferencia. O cuando escucha la voz de alguien desconocido, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, ya hay una capacidad de escucha, ¿eh? Hay una capacidad de escucha.
No quiere decir que esté entendiendo, ¿de acuerdo? No quiere decir que esté entendiendo. eh, que lo vas a llamar, pues, no sé, Brian, ¿no? Rafael, que le vas a poner un, no sé, pues, Ezequiel, Ptolomeo. No quiere decir que él entienda eso, pero sí escucha tu voz y a la voz que le resulta más familiar es a la que tiene más eh, preferencia, ¿de acuerdo? La etapa postnatal, ¿bien? Por ahí tal vez escuchas la etapa perinatal, ¿ya? Perinatal. A eso siempre relaciónalo con el periodo de parto, el periodo de nacimiento. Es decir, la mamá entró en labor, ¿no? En labor de parto. A esa etapa llámala perinatal, ¿bien? Está naciendo el bebé, ¿ya? Perinatal. Neonato es el recién nacido, ¿ya? Suele llamársele así al que ha nacido y tiene menos de un mes. Hasta un mes suele llamársele neonato. Luego de eso ya se le llama infante, ¿ya? Infante. Esta es la etapa postnatal, ¿ya? No hay una etapa neonatal formalmente, ¿no? Sino que se le llama neonato al bebé, al recién nacido, ¿ya? Recuerda nuevamente, esta es la etapa postnatal, ya nació el bebé. Perinatal es cuando está, ¿no? Naciendo, está en la labor de parto, porque no es al instante, ¿no? El bebé no sale en un solo momento, ¿no? Toma horas, en algunos casos puede tomar días. Bien, entonces, ya estamos en la etapa postnatal, esta es la infancia, de los 0 a los 3 años. En lo físico, neonato, hay un reflejo o hay reflejos primitivos. Bien, acá destacamos succión, prensión o palmar, Babinski, búsqueda, orientación, entre otros, ¿no? El reflejo de Moro, este reflejo de sobresalto, es decir, tú estás agarrando el bebito, ¿no? Tú lo estás agarrando y por ahí lo alejas de ti, ¿no? Lo alejas tal vez con, no con fuerza, no con brusquedad, pero sí con rapidez, ¿no? No pausadamente, ¿no? Sino rápidamente, ¿bien? Entonces, el reflejo que va a experimentar es el niño como, gracias, Sí, gracias. profesor. Entonces, eh, nos quedamos en el reflejo de Moro, ¿no? Que es este sobresalto, ¿ya? El sobresalto que el bebé experimenta, ¿ya? Cuando lo alejas, lo has abrazado y lo sueltas, ¿no? Lo vas a poner en su camita, en su cuna, el bebé ¡plá! Extiende los brazos, ¿bien? Ese es el reflejo de Moro. Algunos también lo llaman el reflejo de la explosión. La búsqueda es el reflejo que tiene el bebé eh, orientando su carita, ¿no? Moviendo su cuello hacia el estímulo que, digamos, esté llamando su atención. No sé, hace sonar tus dedos hacia su lado izquierdo o hacia su lado derecho y el bebé por reflejo se mueve, ¿ya? El de succión, ¿no? Cuando acercas cualquier objeto, en verdad, a su boca, el bebé va a tener ese reflejo de succionar, ¿no? Acercas tu dedo, acercas el pezón de la mamá, acercas un plumón, ¿no? Un juguete o su chupón, ¿no? Tiene ese reflejo de succión. La presión palmar, acercas cualquier objeto a la mano del bebé y el bebé por reflejo va a cerrar la manito, ¿ya? Por reflejo, no es por voluntad, ¿bien? Es reflejo, son movimientos involuntarios. El de Babinski, cuando tocas la planta del pie del bebé, por reflejo va a separar los deditos, ¿no? Está tranquilo, así, su piecito relajado, toca su pie y separa los deditos, ¿bien?
el de incurvación de tronco, el de marcha primaria, el tónico de cuello. Bueno, hay distintos tipos de reflejos, pero eso sí, recuerda que estos reflejos, muchos se pueden ir perdiendo, ¿ya? Muchos se pueden ir perdiendo o, en otro caso, se vuelven ya conductas voluntarias o actos voluntarios, ¿bien? Es decir, no es que tú ya no puedas sostener cosas, ¿no? Pero ya no lo haces por reflejo, lo haces por voluntad, ¿no? Tienes que tomar un lápiz, un lapicero, tienes que tomar la mano de alguien, ¿bien? Es algo voluntario, ¿ya? Ya no es un reflejo. Hay principios motores, el cefalocaudal y el próximo distal. El cefalocaudal se refiere a que el niño empieza a tener más control o más dominio de su cuerpo desde la cabeza hacia sus pies, ¿bien? Es decir, más pronto vas a ver que el niño controla el movimiento de su cabecita, ¿no? Su cuello, ¿bien? Va a poder mover su cabeza, ¿de acuerdo? Y luego vas a ver que va a ir controlando pues un poco mejor su tronco, un poco mejor sus piernas, ¿ya? Y próximo distal se refiere a que el control va a ir mejorando también desde el centro o desde el torso hacia las extremidades, ¿bien? Hacia las extremidades. Acá lo dice, cefalocaudal de la cabeza a los pies, próximo distal de la única medida, es decir, del tronco hacia los brazos. ¿De acuerdo? Hasta ahí espero que tengamos claro los datos. No sé si hay preguntas. Voy leyendo. A ver, es la primera vez que pasa. Bien, entonces, continuamos. En el aspecto cognitivo, Piaget nos habla de que hay una etapa sensorio-motriz de los 0 a los 2 años, coordinación visomotora, permanencia del objeto, imitación directa. Es decir, el niño tiene mejor facilidad para ver el objeto y tomarlo. Bien, coordinación ojos, mano, ¿ya? Visomotora. A ver, antes de que se lo apague, que en la pre dice que la infancia es de 2 a 3 años. En la pre, ¿en dónde? ¿En dónde? A ver, coméntame. Es cierto, ¿ya? Es cierto que hay muchos autores que varían en este aspecto, ¿ya? ¿Ya? Hay muchos autores que varían en este aspecto. Eh, pero posiblemente, como acá mencionas, de 2 a 3 años, posiblemente te refieres a esta etapa, ¿ya? De la función simbólica, ¿ya? En ese aspecto de la dimensión cognitiva. ¿Ya? Recuerda que la etapa de la infancia se refiere más a la etapa del desarrollo en general. Ahora, en la etapa cognitiva, de los 2 a los 3 años, está la función simbólica. ¿Qué ocurre dentro de la infancia? ¿De acuerdo? Entonces, por ahí vayamos teniendo cuidado y cautela sobre los datos que vamos teniendo. ¿Ya? No, descuida. Pero sí tengamos en claro, ¿no? Vamos a ver bastantes denominaciones, ¿no? Pero tú céntrate en que dentro de la infancia está tanto lo físico como con lo cognitivo como lo psicosocial. Entonces, ya, tengo que ver cada parte de distinta forma. ¿Ya? Cognitivo, entonces, sensorio motriz. Ya hablaba de la coordinación ojos-manos, ¿no? O ojos-extremidades. El niño ve algo y extiende el bracito, ¿no? Para tomar. ¿Ya? La permanencia del objeto, ¿no? Digamos, la mamá, cuando se va de la habitación, el bebé llora cuando tiene un añito, ¿no? Pero ya promediando entre su año, año y medio, incluso los 2 años, ya adquiere una permanencia del objeto. Y el bebé sabe que la mamá, a pesar de que se ha ido, no ha desaparecido. Es decir, ha ido a otro lado, ¿no? Bien. La imitación directa, es decir, el bebé, o en este caso el infante, ¿no? Ve que el papá, la mamá hace algo, lo imita en el momento, ¿bien? Lo imita en el momento, es decir, el papá está sonriendo, el bebé lo imita, ¿bien? Se ríe de la misma forma, se mueve de la misma forma, ¿bien? El papá mueve los brazos, el bebé mueve los brazos.
La mamá hace como que cocina, posiblemente el infante también hace como que cocina en el momento, ¿ya? Luego, de los 2 a los 3 años, ya en esta etapa tiene la función simbólica, hace la imitación diferida, ¿ya? Es decir, ya tiene una mejor capacidad de memoria y acá el niño, el infante, perdóname, ya no necesita imitar en el momento. El papá se estuvo afeitando en la mañana, el papá ya se fue, el niño va al baño, toma, ¿no? La Gillette y hace como si se afeitara, ¿no? Y por eso es que pasan muchos accidentes también, ¿no? Como lo hacen después de haber visto la conducta, muchas veces la persona ya no está ahí para vigilar al niño y el niño puede tener algún accidente, ¿bien? Entonces, la imitación diferida ocurre cuando ya no lo hace al momento, sino lo hace en un momento posterior, ¿bien? Y esto gracias a su capacidad de memoria. Bien. Y también hace el juego simbólico. Como ves acá en la imagen, ¿no? El niño tiene una caja ahí en la cabecita, hace como si fuera un astronauta, ¿no? Tiene ahí el dibujo como para darle más imaginación, ¿no? Está tal vez en el espacio exterior, su cohete aterrizado, ¿no? Sabemos que la caja no es el casco espacial, ¿no? Y no tiene el traje, pero el niño puede utilizar estos objetos para simbolizar, ¿ya? Esos objetos que él está imaginando. Bueno, en nuestros casos, pues, habitualmente no tenemos todos los juguetes que quisiéramos. Utilizamos, no sé, en vez de un carrito, una cajita de fósforos, ¿no? Por ahí quizás si somos más dedicados, le ponemos unos circulitos de papel, ¿no? Como si fueran sus llantas y ya ahí está mi carrito, ¿no? Entonces, esta es la función simbólica y el juego simbólico. ¿Bien? Utilizamos un elemento que no es directamente lo que imaginamos, pero lo utilizamos para representar. ¿Bien? En el aspecto psicosocial hay una conciencia de sí mismo. ¿Bien? Hay una diferenciación con los otros. Es decir, el infante ya se puede reconocer, ya puede ver eh, sus características, ¿no? Si se ve al espejo, ya no piensa que es otro niño, sino que eh, empieza a adquirir la capacidad para verse a sí mismo y entender que es un reflejo. Y, por ejemplo, el experimento habitual que se suele hacer es que al niño le hacen una marquita en la cara, ¿no? Le pintan tal vez de verde un cachete, ¿bien? Y lo ponen frente al espejo. Entonces, la interpretación o la supuesta conciencia de sí mismo se dará cuando el niño, en vez de limpiar, bien, en vez de limpiar el espejo, ve la marca que tiene en la cara en el reflejo y se limpia la cara, bien. Ahí hablamos de una conciencia de sí mismo. Al menos eso es en la teoría que vas a manejar para tu examen, ¿ya? Hay estudios que dicen que ya no es suficiente, ¿no? Esto y que incluso hay varias especies de animales que pueden hacer eso y que no necesariamente implica que haya conciencia de sí mismo o no quiere decir que tengan conciencia al mismo nivel que los humanos, ¿bien? Pero, digamos, el experimento habitual es este para eh, ver la conciencia propia en los niños. Bien, la teoría psicosocial de Erickson nos habla que de los 0 al año y medio estamos en el conflicto de confianza versus desconfianza. Bien, ¿qué pasa con la teoría de Erickson? Erickson nos habla de que vamos a ir creciendo y vamos a ir pasando distintas etapas, ¿no? Como la infancia, la niñez, la adolescencia, la adultez, todas estas etapas, pero estas etapas se van a caracterizar en el aspecto psicosocial porque vamos a experimentar distintos conflictos, ¿ya? Y que depende de cómo superemos estos conflictos o cómo transitemos estos conflictos, que vamos a ir desarrollándonos y vamos a adquirir distintas características.
Bien, la primera es la confianza versus la desconfianza. Acá tiene que ver mucho el apego. Ya habrás escuchado del apego en algún momento, seguro en TikTok has visto, ¿no? Mi pareja tiene apego ansioso, mi pareja tiene apego evitativo, ¿no? Bien, sin ir al aspecto, ¿no? de las relaciones afectivas, el apego se desarrolla desde la infancia, ¿no? Desde que nacemos, en verdad, con la persona que nos cuida, con la persona que es más cercana a nosotros, ¿ya? Puede ser la mamá, ¿no? Habitualmente, pero también puede ser el papá, tal vez por la situación, ¿no? La mamá no está, trabaja o falleció, o tal vez no están los papás, sino quien los cuida son los abuelos, ¿bien? Entonces, la persona con la que tiene más contacto físico es con quien desarrolla ese apego, ¿ya? Ahora, esa persona que es su cuidador, ¿no? Lo carga, lo mima, ¿no? Le dice cosas hasta agradables, ¿no? Lo trata con paciencia, si se golpea lo calma, ¿no? Esa persona hace que el niño, en este caso infante, desarrolle la confianza, ¿ya? En cambio, si la persona que lo cuida, digamos, ya sea mamá, papá, los abuelos, no atiende las necesidades del infante, entonces el bebé genera desconfianza. Es decir, mm, no hay algo que me garantice mi seguridad, ¿ya? Siendo infante, ¿no? Es algo que vamos a ir cargando a lo largo de nuestra vida y no hubo esa seguridad en esta etapa de la infancia. No hubo esa persona que me hacía sentir bien, que me hacía sentir en calma, que me daba esa seguridad que yo busco, ¿no? Digamos, el niño llora cuando tiene hambre y la mamá se demora pues 1 hora, 2 horas en ir a atenderlo. Entonces ahí ese apego se va volviendo más y más ansioso, ¿bien? O un apego negativo. Genera la desconfianza. Si en cambio el cuidador, la persona más cercana con quien el niño está formando el apego, eh, lo cuida, lo atiende en el momento oportuno, el niño genera la confianza y la virtud que se genera es la esperanza. ¿Bien? La esperanza. Esta confianza es hacia los demás tal vez o hacia la persona que lo cuida, ¿ya? No es una confianza en uno mismo, ¿ya? Todavía no se está generando eso, ¿bien? Eso todavía requiere más desarrollo cognitivo, más desarrollo emocional. ¿De acuerdo? Pero en este punto la confianza se está generando hacia la persona que lo cuida o la desconfianza se genera hacia los demás, ¿ya? Porque no hay un entorno que me sea seguro, ¿bien? A la vez, pasando ese año y medio, ya el niño empieza pues a tener más capacidad, ¿ya? Este infante ya puede caminar, ¿bien? Ya empieza a ir al baño, ya eh, puede movilizarse, ¿no? Con cierta independencia. Y el conflicto que va a experimentar es el de autonomía versus la vergüenza y duda. ¿Qué pasa? Que el niño por ahí quizás ya se puede levantar, ¿no? Se levanta, tal vez es la primera vez, ¿no? Ese día, curiosamente, sin saberlo, claro, no lo vas a recordar, pero tu papá ve que solito bajaste de tu cama, solito llegaste a la mesa para desayunar. Tu papá se sorprende, ¿no? Tu mamá se sorprende. Ahora, generará autonomía si el papá, la mamá, los cuidadores son eh, positivos con esa autonomía. Es decir, vieron que el niño se movió por sí solo, bajó de la cama, se movilizó hasta la mesa, los papás se alegran, ¿no? Lo felicitan, lo abrazan, le dan besitos, todo. El niño se siente contento. Entonces, se siente más seguro de explorar su independencia, su autonomía. ¿Bien? En cambio, el papá ve que el niño bajó solito de su cama, llegó hasta la mesa solito, por ahí se pone a pensar, pero te pudo pasar algo, ¿cómo te atreves? No, tú no te tienes que mover, le empieza a gritar, tal vez le pega. Entonces, el niño, por esa
autonomía que realizó, por esa independencia que ejerció, ahora se siente avergonzado y tiene dudas de volver a hacerlo. Bien, puede caminar, puede movilizarse, pero como sus padres lo castigaron por eso, le gritaron por eso, empieza a experimentar la vergüenza y la duda. Bien, 1 año y medio a 3 años. La virtud que se generaría aquí es la determinación. Cuando hemos eh, tenido autonomía, ¿no? Tienen miedo a explorar, correcto, ¿no? Porque el papá no les dio la confianza suficiente, ¿no? Es muy común, vamos arrastrando, ¿no? Problemas desde lo anterior, desde la confianza versus desconfianza, nos da miedo, ¿no? Experimentar nuevas cosas, nos da miedo hacer cosas por nosotros mismos sin que nuestros cuidadores, nuestros padres, nos den ese permiso, ¿bien? La niñez temprana, en lo físico, vamos a ver la lateralidad, ¿bien? Es decir, ya el niño, entre sus 3 a 6 años, ya está manifestando su dominio, ¿no? Su dominio motriz. Es decir, ¿es diestro o es zurdo? ¿No? Ya ves que el niño tiene más facilidad y mayor habilidad al tomar objetos con la mano derecha. Ah, ya, es diestro. ¿Ves que el niño lo hace? No, lo hace con la izquierda, es zurdo. Bien, se va manifestando esa lateralidad. Las habilidades motoras finas, ¿no? Ya no es solo que el niño mueve los brazos, sino que también puede empezar a mover objetos, ¿no? Y eso necesita más coordinación, más precisión de las manos. Y también puede empezar a aprender a dibujar, ¿bien? Claro, no lo va a hacer, ¿no? Como tal vez tú lo puedes hacer, pero ya empieza a tener la motricidad fina para poder sostener el lápiz o los colores, ¿bien? Y los controles de esfínteres. El adiós al pañal, dice acá, ¿no? Es decir, el niño, por ejemplo, en la etapa anterior ya aprendía a controlar sus esfínteres, ¿no? Porque ya estaba empezando a ir al baño. Pero acá ya lo tiene, ya tiene ese control de esfínteres, ¿de acuerdo? En lo cognitivo, Piaget me habla que estamos en la etapa preoperacional, ¿bien? Preoperacional. Hay un egocentrismo cognitivo. A esto se refiere a que el niño entiende el mundo desde su punto de vista, ¿ya? Desde su punto de vista. Lo clave o el experimento habitual que se hace es poner a dos niños, ¿no? A visualizar un mismo objeto desde dos puntos de vista distintos, ¿no? Digamos, tú estás delante de tu pantalla, ¿bien? Tú eres el niño, tienes tus 4 añitos, digamos, ¿de acuerdo? Y al otro lado de la misma pantalla está tu hermanito, tu amiguito, que tiene tu misma edad, ¿de acuerdo? Entonces, tú estás viendo la pantalla, tú estás viendo esta clase, estás viendo la diapositiva, ¿bien? Y tú dices, tal vez por la predominancia del color, la pantalla es blanca, ¿bien? Pero tu amiguito, tu primo, el que está del otro lado de la pantalla, ve que la pantalla no tiene ese color, es negra, ¿no? Porque al menos en mi caso esta pantalla tiene un recubrimiento negro. Entonces, ¿qué pasa acá? Es que cada uno está viendo el mundo desde su punto de vista. El niño ve la pantalla y es de color blanco, ¿no? Porque es lo que está percibiendo. El otro niño ve de color negro porque es lo que está percibiendo. Y ambos se pueden poner a discutir, ¿no? Porque dicen, no, pero la pantalla es blanca, no, pero la pantalla es negra, porque ellos nuevamente experimentan el mundo desde su punto de vista. A eso se refiere el egocentrismo cognitivo, ¿ya? Todo está experimentado desde su punto de vista. Acá vemos otras manifestaciones como el animismo, el finalismo, el artificialismo, el sincretismo. El animismo da la vida a las cosas, ¿no? Las piedras son sus juguetes, los carritos son sus juguetes, tienen voz, tienen vida, tienen sentimientos, emociones, ¿no? El finalismo, todo tiene un fin, todo está hecho para algo, ¿ya? El artificialismo, todo está hecho por el hombre. Es decir, el niño ve el mar y
se pregunta o le pregunta a su papá, ¿quiénes hicieron el mar? ¿O quién hizo el mar? ¿O cuántas personas llenaron el mar? ¿O quién construyó el sol? ¿No? ¿Quién hizo el sol? Bien, artificialismo. Todo está hecho por el hombre. Sincretismo. Todo lo relaciona con todo. Eh, Acá todos los eventos están relacionados para el niño. Todo se explica desde su punto de vista, ¿ya? Desde su egocentrismo. Digamos que se siente triste, ¿no? Porque tal vez, no sé, no vio su programa favorito, ¿no? No vio su serie favorita, se siente triste. eh, y justo da la casualidad de que empezó a llover. Y dice, el cielo está lloviendo porque yo estoy triste. Bien, hace un sincretismo. Todo lo relaciona con todo, en base a su experiencia. ¿De acuerdo? Hay irreversibilidad, es decir, eh, tiene complicaciones para las multiplicaciones, para las sumas, las restas, ¿no? Cuando le cambias el orden de los factores, ¿bien? Y hay una centración. Eh, el niño se centra en una característica del objeto. Digamos, el papá, que es lo más clásico. El papá tiene barba. Un día se afeita y el niño se asusta, ya no lo reconoce, porque para el niño su papá tiene que tener barba. Su papá tiene barba. Si su papá no tiene barba, no es su papá. ¿Bien? Tiene ese conflicto. Esa es la centración. No es que la barba sea lo que haga a su papá, que sea su papá, sino que el niño considera de que su papá tiene todas esas características a la vez. Si algo cambió, ya no es lo que él creía. ¿Bien? Más sencillo sería con una plastilina, ¿no? Tú has visto que la plastilina la puedes hacer bolita, la puedes estirar, ¿no? Eh, Puedes hacer formas con ella y todo. Bien, digamos que el niño en estas edades eh, agarró su plastilina, ¿no? Y la estiró, ¿ya? La hizo plana y la extendió, ¿no? Y ya es considerablemente grande. Bien, entonces digamos que llegas tú, ¿no? Como adolescente, tal vez como adulto, eh, y quieres jugar con él. Entonces agarras su plastilina y la haces bolita, ¿ya? La haces bolita. El tamaño ha cambiado, ¿no? Pero la masa es la misma. Tú y yo sabemos eso, ¿bien? Pero el niño no. El niño piensa que su plastilina era grande, pero ahora es una bolita. Mm, Se molesta posiblemente, ¿no? O piensa que le has quitado, ¿no? Que te has llevado de su plastilina, le has dejado un poquito nada más. Similar con el vaso de agua, ¿no? Cuando ves servida la misma cantidad de agua en vasos de diferentes dimensiones, y el niño pensará que en el que esté más alto el nivel del agua es donde hay más agua, ¿ya? A eso se refiere. En la niñez temprana tenemos estas características en lo psicosocial. Erickson me habla de la iniciativa versus la culpa, ¿ya? La iniciativa versus la culpa. El niño eh, ya ha experimentado, ¿no? Esa autonomía, ¿bien? En base a sus capacidades, ¿ya? Puede moverse, ¿no? Puede caminar, ¿bien? Pero ahora también quiere hacer otras tareas, ¿no? Vio algo en la tele, vio algo en YouTube, vio algo en su serie, ¿no? Tal vez un niño dibujaba, tal vez un niño hacía algún deporte. Entonces el niño también lo quiere hacer. ¿Bien? Ahí experimenta la iniciativa. La culpa está cuando el papá o la mamá le dicen, pero eso no deberías hacerlo, es una pérdida de tiempo, ¿no? Eso no es para ti, qué sé yo. Bien. Si el papá, en cambio, refuerza, ¿no? Muy bien, hijo, a pesar de que tal vez no está, empezó a dibujar. Y el dibujo para ti y para mí, pues no se entiende, pero el papá y la mamá le dicen, uy, no, qué bien, hijo, sigue esforzándote, lo estás haciendo muy bien, estás mejorando. O ya de plano, ¿no? El papá le dice, wow, eres un artista, ¿no? Eres un pintor. Entonces ahí el niño se ve reforzado a seguir con la iniciativa. Bien. Caso contrario, experimenta la culpa. No debía hacer esto porque mi papá, mi mamá
no lo apreciaron, ¿no? O le dicen que perdió su tiempo, ¿ya? Y la virtud que va a adquirir de salir positivamente de esta etapa o de este conflicto es el propósito, ¿bien? Empieza a adquirir estos intereses personales, estos hobbies, ¿ya? Eh, y es importante, ¿no? Que tengamos nuestros propios hobbies, que tengamos un propio interés, algo particular que no necesariamente es nuestra actividad principal, pero que sí nos da sensación de agrado, una sensación placentera, ¿no? O una sensación de plenitud en muchos casos. Bien, también ocurre o aparece la identidad de género. Diferencian sus roles en base a su género, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? Eh, Tú sabes que, veamos, a los niños se les suele vestir con colores, no sé, más oscuros, ¿no? O siendo más sencillos, para el niño azul, para la niña rosado, ¿no? Y tal vez un intermedio sería amarillo, ¿no? Pero al niño le pongo pantalón y a la niña le pongo vestido, ¿no? O le pone falda, ¿bien? Entonces ahí vemos que hay una identidad de género que se va adquiriendo, ¿bien? Que sí, muchas veces se va a basar en estereotipos, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que a pesar de que tú puedas decir, es cierto, ¿no? No necesariamente le va a hacer daño a la niña que use pantalón, ¿no? Pero por ahí puede haber alguien que se sienta conflictuado porque diga, ah, ya, entonces al niño le hay que ponerle vestido, ¿no? Puede haber por ahí, ¿bien? En particular los padres, ¿no? Que son los que van a reforzar esto. Entonces, papá y mamá aprueban que su hijo juegue con carritos, con robots, con muñecos, y papá y mamá aprueban que su hija juegue con muñecas, con la cocinita, ¿no? Eh, por ahí tal vez, digamos, no son tolerantes y dice, ah, no, pero yo no tengo problema con que juegue pues con carritos, ¿no? Que juegue con muñecos, qué sé yo. Ok, pero por ahí empiezan tal vez a decir, ah, no, pero si es niña no puede estar jugando ahí en la tierra, ¿no? No puede estar ahí corriendo, golpeándose, ¿bien? Pero si es niño, ah, bueno, los niños son así. Entonces, eso viene de parte de la sociedad, ¿de acuerdo? Y los niños van adquiriendo esa diferenciación de roles. El mismo niño va diciendo, no, yo no me puedo poner ese color rosado, eso no es para niños, eso es para niñas, ¿ya? Es decir, él no necesariamente tiene el prejuicio, sino que es la información que ha recibido de la sociedad, en este caso de su familia, de sus padres. ¿Bien? Pero ahí se va formando la identidad de género, porque el niño ya dice, ah, no, yo soy hombrecito, yo tengo que ponerme pantalón, yo tengo que jugar con carritos, ¿no? Yo no puedo jugar con muñecas. ¿Bien? Está empezando a diferenciarse, ¿de acuerdo? La niñez intermedia. En el físico, el crecimiento corporal se hace más lento, ¿ya? Hay mayor fuerza o energía motriz, ¿de acuerdo? Eh, digamos que esta etapa se caracteriza porque el niño tiene bastante vitalidad, ¿ya? Bastante vitalidad y podríamos decir que también bastante salud, ¿ya? Si se enferma, tiende a recuperarse rápido, ¿no? Puede enfermarse, no sé, le da gripe, ¿no? Le da tos, pero se recupera relativamente rápido. ¿Ya? No está pues 2 semanas, ¿no? Mal, a lo mucho una semana y eso, ¿bien? En lo cognitivo, Piaget me habla del periodo operatorio concreto, ¿ya? Acá aparecen las operaciones lógicas, clasificación, noción de inclusión y exclusión. Es decir, el niño puede ordenar su ropa, ¿no? En base a colores, en base a forma, en base a tipo de prenda. eh, Puede ejecutar operaciones matemáticas, la seriación, noción de mayor o menor que, la reversibilidad. Acá ya difícil que tenga problemas con las operaciones, ¿no?
moviendo los factores, ¿no? Eso no va a alterar el producto, lo pueden comprender con más facilidad. La noción de causalidad. Si hago esto, ocurre lo otro. Bien, hay una causa y un efecto. Empieza a comprenderlo, ¿ya? Hay un razonamiento inductivo, ¿ya? Pasa de lo general a lo particular. Y la conservación o conservación de la sustancia. Acá me refiero a que el niño sabe que si el papá se afeitó, no quiere decir que dejó de ser su papá, simplemente se quitó la barba. ¿Bien? Si la plastilina que estaba toda estirada, ¿no? Aplanada, la hicieron bolita, él puede entender de que sigue siendo la misma masa, solo que la forma ha cambiado. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere con la conservación. En el aspecto psicosocial, Erickson nos habla del conflicto de laboriosidad versus inferioridad. ¿Bien? Y la virtud va a ser la competencia. Acá el niño experimenta el juego reglado, los sentimientos interpersonales, la empatía y la amistad. Es decir, el niño acá ya está en primaria, ¿no? Ya tiene amigos, digamos que van a estar más, un tiempo mayor presentes en su vida y a la vez que ya está socializando con más personas, ve que esas personas, a pesar de ser diferentes, pueden tener capacidades similares a las suyas o mayores a las suyas. El niño tal vez le gusta dibujar y en su casa sus papás le dicen que dibuja muy bonito, ¿no? Me gusta cómo dibujas, le han tratado muy bien en ese aspecto, pero llega al salón y ve que un compañero dibuja mucho mejor que él y que su maestra, su profesora, eh, lo felicita al niño, ¿no? Lo felicita, pero en cambio, eh, al, a él mismo lo ignora posiblemente, ¿no? O ya en el peor de los casos no lo menosprecia, ¿no? Lo compara, le dice, ¿por qué no dibujas como Josecito, ¿no? ¿Por qué no dibujas así de bien? Entonces, acá ya no necesariamente son los padres los que influyen, sino los maestros, ¿ya? Y posiblemente también los amigos, ¿bien? En medida de cuánta relevancia adquieran. Un niño se va a volver más laborioso o va a tender a la laboriosidad si es que es reforzado positivamente. Es decir, posiblemente no dibuja tan bien, ¿no? Como su otro compañero, objetivamente puede que sea el caso, pero la maestra le dice, vas muy bien, estás mejorando, ¿no? Entonces ya no lo está comparando sino con otra persona, sino está destacando su avance, ¿no? Su mejora, ¿bien? En cambio se va a sentir inferior si es que lo comparan con otros, ¿no? Si es que lo menosprecian. Y la virtud que va a adquirir va a ser la competencia. Es decir, se va a sentir alguien capaz de hacer las cosas si es que pone el empeño suficiente, ¿ya? Muchas veces pues el niño aprendió a dibujar, ¿no? Y no le cuesta mucho, pero ahora que ve que hay otros que dibujan mejor, le pone más empeño, se dedica más a ese dibujo, se dedica más a mejorar. Entonces empieza a sentirse competente, empieza a darse cuenta de que no siempre va a ser bueno en algo, pero puede llegar a ser bueno si es que le dedica tiempo, ¿de acuerdo? En cuanto al desarrollo del lenguaje, hablamos de etapa prelingüística. La edad, el primer mes, se va a manifestar el llanto, ¿ya? El bebé, llanto y llanto para poder comunicarse, ¿bien? A las 6 semanas hay gorjeos o vocales, ¿ya? No es balbuceos, ¿ya? Es a, e, o, ¿no? Pero no hay balbuceos, ¿ya? Como pa, ma. No, eso es a partir de los 6 meses, ¿ya? A partir de los 6 meses los balbuceos, consonantes más vocales, ¿bien? De los 8 meses vamos a ver variaciones tonales, ¿ya? Es decir, el niño ya puede pronunciar papá, mamá, ¿bien? Y le puede agregar su emoción, ¿no?
Si está contento, dice papá, ¿no? Si está molesto, dice mamá. Bien, notas una variación vocal o una variación tonal en este caso. Bien, un año, emisión de una palabra. ¿Ya? Ya acá, ya necesariamente el niño tiene que haber aprendido, ¿no? Sus palabras, papá, mamá, eh, mesa, tal vez teta, ¿no? Leche, ¿bien? Claro, no las va a pronunciar correctamente, no en todos los casos, no al 100%, pero ya va a estar articulando palabras, ¿bien? Tenemos la etapa holofrásica de los 12 a los 18 meses, conocida como un habla polisintética. Usa una misma palabra para varias situaciones. Ejemplo, wow, ¿no? Puede ser wow para llamar al perrito para que se acerque o wow para decirle fuera perrito, ¿no? Tal vez se está molestando, ¿no? Ya no lo quiere cerca. Utiliza la misma frase, la misma palabra, digamos. ¿Bien? La explosión del lenguaje de los 18 a 24 meses muestra curiosidad por conocer el nombre de las cosas, empieza a pronunciar frases formadas por dos palabras. ¿Ya? El habla telegráfica. Construye frases rápidamente, usa dos o más palabras, hay uso de sustantivos, verbos, adjetivos, pero omite conectores, conjunciones, preposiciones, artículos. Puede decir, papá pega perro, ¿no? La frase que nosotros entenderíamos es papá le pega o le pegó al perro, ¿bien? Pero él no usa esas conjunciones, esas preposiciones, ¿bien? Pero sí tiene frases más largas, ¿no? Que transmiten una información mucho más amplia, ¿de acuerdo? Y el lenguaje egocéntrico 3 a 6 años, el niño habla solo, en forma de soliloquio o monólogo, ¿ya? El lenguaje se internaliza para la autorregulación. Esto es en base a la teoría de Vygotsky. Es decir, el niño por ahí lo encuentras hablando solito, ¿no? Cuando está jugando, está hablando consigo mismo, ¿no? O está haciendo como si hubiese alguien más con quien hablar, ¿ya? Ese es el lenguaje egocéntrico. Bien, hasta acá vamos llegando con la clase. Vayan dejándome sus preguntas, chicos, consultas, dudas. Espero que hayamos estado claros mientras voy abriendo las preguntas. Ah, ah. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, ya, perfecto. Bien, entonces, veamos, la número uno. Vamos a ir resolviendo un poco rápido, ¿ya? Igual, tranquilo, te voy a dejar las claves y voy a tratar de explicarte. Y si hubiese más dudas sobre esto, no te preocupes que el profe Luis también tiene claro que puede reforzar en la siguiente clase. ¿Ya? Ante el nacimiento de su hijo prematuro, a pesar de haberlo concebido hasta las 40 semanas y sorprendida por el hecho, Sandra, madre adolescente de 19 años y con antecedentes de tabaquismo, consulta al neonatólogo y éste le explica que es la consecuencia de su adicción y que a partir de ahora debe abandonar por darle calidad de vida a su hijo, debiendo cultivar un estilo de vida saludable. Lo correcto en la relación con el caso. A ver, díganme chicos, ¿cuál sería ¿cuáles serían las alternativas correctas? Sandra afectó el desarrollo físico de su bebé. El bebé ha sufrido un efecto teratogénico, producto del tabaquismo de Sandra. El neonatólogo sobredimensionó los efectos del tabaquismo para provocar un cambio positivo en Sandra. Mm, a ver, mm, sobre la 3, que yo creo que es la más sencilla. Mm, ¿Lo sobredimensionó? No creo, ¿verdad? ¿Verdad? Daniela, Melanie me dicen que es la uno y la 2, ¿no? Que son las correctas. Excelente. La uno y la 2 son las correctas. La uno es avión, ¿ya?
Acá el neonatólogo no está sobredimensionando, le está explicando objetivamente cómo son. ¿Bien? Que esté 40 semanas, no se refiere necesariamente a ello, sino que el tabaquismo es un agente teratógeno, ¿ya? O, digamos, el consumo, ¿no? de nicotina y los demás componentes terminan afectando el desarrollo tanto del embrión como del feto y que el embarazo tal vez pueda adelantarse, ¿ya? Que haya un parto prematuro. Eso sí es cierto, ¿ya? Entonces, uno, avión. La 2, el ser humano se va formando a medida que se van generando los órganos del cuerpo y el origen del pelo y de la epidermis. Se producen a partir de la capa embrionaria denominada ¿qué? La C, ectodermo. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Melanie, Natalie me dicen la C. ¿Alguien que diga lo contrario? Yo creo que sí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ectodermo? Sí, la C, Liz. También. Perfecto. Dos casitas. La número 3. Entonces, veamos la número 3. El ser humano es una combinación de factores biológicos y sociales, por ello el resultado será un ser único y en cuanto a su interacción social, es correcto en el neonato que, a ver, esta yo considero que es facilísima, ¿no? Sonríe espontáneamente, ¿ya? Al bebé no tienes que contarle un chiste que sea de su agrado, ¿ya? No tienes que, tal vez, no tienes que ser muy guapo, ¿no? Para que el bebé te sonría. ¿Ya? Sonríe espontáneamente, pero sin motivo. ¿Ya? Durante el primer trimestre, la 3 es dado, ¿no? Dinosaurio. 4. Durante el primer trimestre de embarazo, Alejandra fue infectada con el virus de la rubiola. Como consecuencia de ello, su hija Inés nació con defectos visuales en relación con los factores que influyen en el desarrollo humano. El caso expuesto ejemplificaría el factor ¿qué? Congénito. Excelente, excelente. La 5. A ver, la 5. ¿Ya tienes respuesta? ¿Qué sería? La 5. ¿Cuál sería? Acá me habla del bebé, ¿no? Dependiente. ¿Ya? Completamente de la madre y las personas que lo cuidan. Se forma el apego. Confianza versus desconfianza. Excelente. Casita. 5 casa. 6. Ahora que Danielita está en primaria, se le ve más interesada por hacer cosas junto con otros niños. Compartir tareas, aprender reglas y procedimientos buscando ser exitosa. Estas características nos llevan a inferir que Danielita se encuentra atravesando el conflicto que Erickson llamó dinosaurio, laboriosidad versus inferioridad. Correcto, excelente. ¿Bien? Eso es característico porque ya nos menciona que está con otros niños, ¿no? Que está en un ambiente distinto, en un ambiente de interacción social. Según Erickson, es de 18 meses a 3 años que se presenta la etapa del yo lo hago, y es cuando el niño comienza a tomar decisiones. El niño también expresará sus preferencias en su entorno, como qué ropa quiere usar y qué juguete prefiere usar. El niño adquiere un sentido de independencia. Si el niño no explora las experiencias de toma de decisiones, el niño puede desarrollar una baja autoestima y vergüenza. La relación correspondiente al caso es, ¿cuál es? Avión, ¿no? Vergüenza, infancia. Excelente. Vergüenza que se da en la etapa de la infancia. Excelente. La 8. 7 avión, ¿no? 8. María, después de varios años, decide llamar a la casa de su comadre. Se queda sorprendida cuando el que le contesta el teléfono es su hijo, que aproximadamente tiene 17 años, con una voz gruesa y grave. El cambio en el tono de voz obedece a su casita, ¿no? Maduración. Excelente, excelente. 9. El hijo de Ramiro empezó a utilizar palabras para comunicarse, aunque aún no domina todos los fonemas. Se le entiende lo que quiere decir. Antes solo lloraba cuando quería algo. ¿Acá qué es? ¿Un cambio qué? ¿De qué tipo? ¿Cuantitativo? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Avión, ¿no? Cualitativo, ¿ya? Es decir, acá yo estoy viendo que el niño hablar, que puede articular las palabras. No perfectamente, pero puede hacer, ¿ya? Si yo estuviera midiendo cuántas palabras, contabilizando cuántas palabras dice,
Ahí sí sería un cambio cuantitativo, ¿ya? 9, avión. La 10. Juan y Sofía son padres primerizos y cada conducta de su bebé la interpretan como un gran logro y demostración de su inteligencia, puesto que ambos son profesionales. Se alegran, ¿no? Cuando al hablarle de manera sonriente el bebé también sonríe, lo cual ellos interpretan que es una demostración de su capacidad empática innata, ¿ya? Al respecto podríamos afirmar que mm, acá es una manera en que el niño se siente seguro. No, ¿ya? Acá posiblemente nos hemos saltado, y muy bien, Lizzy, es la C, las neuronas espejo, ¿ya? Son un tipo de neuronas, seguro lo has visto en bases biológicas, que hacen que imitemos, ¿no? Que respondamos de manera similar a distintas conductas, ¿bien? Digamos de forma muy, por así decirlo, primitiva, pero que sí mantenemos durante toda nuestra vida, ¿no? Cuando vemos a alguien sonreír, es muy probable que nosotros también sonriamos, ¿no? Cuando vemos a un grupo de personas carcajear, es posible que también nosotros nos sintamos alegres o hasta nos pongamos a carcajear también, ¿bien? Esa es la 10 casita. Bien. La 11. En la última década del siglo XX se ha prestado especial interés por las reacciones del feto y su nivel de interacción con la madre, lo cual ha promovido la investigación del nexo madre-feto. Durante la fase fetal se presentan unas conductas reflejas, eh, agitación motriz, receptividad, excelente, estimulación temprana, ¿ya? En esta etapa se puede hablar de estimulación temprana, es decir, el bebé ya tiene capacidad para responder, entonces se puede presentar estímulos, ¿no? Que faciliten su desarrollo o que beneficien su desarrollo, ¿de acuerdo? 12. Los reflejos son respuestas automáticas, mecánicas y limitadas a estímulos específicos. En su estudio se han diferenciado aquellos que son innatos de los adquiridos. Así, sabemos que el ser humano nace con una serie de reflejos. Reconocemos que en especial hay un reflejo en el neonato que nos indica un buen funcionamiento del sistema nervioso a nivel de las extremidades inferiores, el cual se denomina reflejo de, ¿cuál sería? Avión. Excelente, excelente. Avión. ¿Ya? Babinski. ¿Bien? ¿Recuerdas la planta del pie? ¿No? Perfecto. 12 avión. 13. Una mujer que está en pleno proceso de gestación no puede consumir cualquier sustancia y de así hacerlo podría complicar el desarrollo del feto. Aquellas sustancias nocivas son denominadas teratogénicas. ¿Cuál no es un agente o una droga teratógena? La D, ¿verdad? La E, obviamente no, ¿no? Bien, muy bien, chicos. Muy bien, Liz, y muy bien, Daniela, muy bien, Yelitza, muy bien, Melanie, muy bien, Natalia. Bien, el té no sería considerado una droga teratogénica. Bien, los demás sí. Según Erickson, los conflictos o crisis se generan en sentimientos positivos o negativos. Por ejemplo, si un niño de primer grado de primaria se frustra porque tiene dificultades para aprender a leer y a escribir, este hecho le generará un sentimiento de. En cambio, si su problema de aprendizaje es tratado con paciencia y persiste y lo supera con ayuda de sus padres, este hecho le generará un sentimiento de. Sería un caso de desarrollo psicosocial en la etapa de nominada. ¿Cuál sería? Casita. Inferioridad, laboriosidad en la etapa de la niñez intermedia. A ver, déjame chequear mis preguntas. He marcado. Correcto. Inferioridad, laboriosidad, niñez intermedia. Casita. Excelente, excelente, chicos. Eh, 15, ya, para terminar, cerramos. Según Erickson, los conflictos o crisis generan sentimientos positivos o negativos. Por ejemplo, si un pequeño de año y medio se cae al intentar caminar, este accidente le generará un sentimiento de. En cambio, si tiene éxito al intentar caminar, le generará otro sentimiento. Sería un caso de desarrollo psicosocial en la etapa denominada. ¿Cuál es nuestra respuesta? La 15 es la A, ¿no? Avioncito. ¿Bien? 15, avioncito. Excelente, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo. Disculpen la interrupción que tuvimos. Espero que haya quedado claro la clase.
Espero que no haya dudas y igual ten confianza de que la siguiente clase tu profe Luis te va a ayudar con todo lo que pueda quedar pendiente. ¿Ya? Te agradezco mucho el tiempo, agradezco mucho la atención, la participación. Ha sido una clase bonita. Espero que nos podamos ver de nuevo. Tutoría virtual. Uy, uy, uy. No, muy bueno, qué bueno. Yulitza, muy buena Yulitza. Eso, consulta, ¿no? ¿Se quedó pegada a la pantalla? ¿Se quedó pegada a la imagen o fue destreza visomotora para que captes el momento? Uy, no, Como profe, aquí son rápidos con los dedos. muy buena, muy buena. Les agradezco mucho, chicos. Les dejo ahí les paso el mando a usted. Muchas gracias a usted, profesor, por la clase de hoy.